Hoy es el último domingo del año 2020, año para muchos trágicos, para otros, si se puede llamar así, de bendición, de hecho. Muchos fallecieron, muchos enfermaron, pero la gran mayoría estamos aquí vivos aún, por la misericordia de Dios. Y a Él sea la gloria por este año, ¿no? Vamos a dar una escuela dominical hoy que se llama Fundamentos para la Vida, como lo pasamos en las imágenes del día de ayer. Y realmente esta enseñanza lo que queremos mostrar es precisamente no solo cuáles son los fundamentos como tal el día de hoy, sino sobre todo de que Iglesia Bíblica de la Ciudad, todas las enseñanzas que vaya a hacer y que seguramente ya hizo en adelante, van a tener que ver con los fundamentos para la vida. Entonces vamos a orar para dar inicio a la enseñanza y poner este tiempo en manos del Señor, que el Espíritu nos guíe, que no solo me guíe a mí a enseñarles, sino que también tengan ustedes un corazón enseñable. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este enorme privilegio, Señor, que nos das de reunirnos juntos como iglesia, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias por todos los alimentos que tú has puesto en nuestra mesa, Padre amado. Gracias, Señor, por todas las cosas, bendito Dios. Nos postramos delante de ti, Señor, para que tú también nos perdones, Señor, porque ciertamente hemos pecado contra ti, Señor, ya sea de pensamiento, por obra o por algo que hayamos dicho, Señor, aún por cosas que hayamos omitido, mi Rey. Te rogamos tu perdón, Señor. Te rogamos tu perdón, Padre, y que nos duela en nuestra alma y en nuestro corazón haber pecado contra ti, Señor, contra un Dios que es 3 veces santo. Oh, Señor, ese atributo indescriptible, mi Rey, te hemos afrentado con nuestros pecados, bendito Dios. Así a muchos a sus ojos les parezca cosas pequeñas, Señor, delante de ti es una afrenta, Señor, a tu santidad. Así que rogamos, Señor, que tú nos perdones, pero que nos perdones en virtud de la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que tú le mires a Él, Señor, y no a nosotros, o que nos mires a nosotros a través de su sacrificio suficiente, justo y perfecto, que satisfizo todas las demandas tuyas, Señor. Por eso a Cristo la gloria, Padre amado. Pero también te rogamos por este tiempo que estamos aquí, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en todo y por todo. Que me ayude a mí a poder enseñar con denuedo, Señor, sin temor a los hombres, sino con un temor reverente hacia ti, Padre. Pero también que coloques en mis hermanos y en aquellos que están conectados a través de la transmisión, que tú coloques un corazón enseñable en ellos. Que tú coloques un corazón en el cual puedan ver a Cristo en medio de esta enseñanza. Oh, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a aquellos que no había saludado. Buenos días, Dios les bendiga. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Si tuvieras la oportunidad en este momento, en este preciso momento, después de toda la cosmovisión de la vida que tienes, de años de llenar tu corazón y tu mente de información, de todo lo que has podido hacer y el ejemplo que has podido dar a otros, de hacer una última cosa, si pudieras hacer una última cosa en el trabajo,
En cualquier reunión social donde tú te encuentres, hermanos, debes mostrar en quién crees, en quién creemos. Toda nuestra vida debe estar impregnada del Evangelio de nuestro Señor. Cada decisión debe estar impregnada por el Evangelio. ¿Sí escucharon? Toda nuestra vida y cada decisión debe estar impregnada por el Evangelio. Cada cosa, por muy pequeña que nos parezca, que decidamos, debe estar permeada por el mismo Evangelio. Cada palabra que decimos, cada cosa que pensamos y todo lo que obramos debe estar lleno del Evangelio. Eso es ser cristiano básico. Eso es ser cristiano, o como dice Arcia Sproul, creo que era el que decía, eso es mero cristianismo. No es más nada, es mero cristianismo. Pero vemos que en la realidad no es así. Echamos un recuerdo atrás y evidenciamos cuántas decisiones, cuántas palabras, cuántos pensamientos y aún cuántas obras no se hicieron para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Como pastores de esta iglesia local y viendo la necesidad que tenemos en creer y ser más como Cristo, creemos que las enseñanzas que haremos y seguramente las que hemos hecho se van a alinear en 4 grandes pilares que estaremos viendo el día de hoy brevemente, pero que en el desarrollo de cada una de las enseñanzas en el transcurso de la vida de esta iglesia local siempre se encasillará en uno de estos pilares que les voy a presentar a continuación. El primero de ellos es lo que amo. El segundo de ellos es lo que creo. El tercero de ellos es lo que hago. Y el cuarto de ellos es lo que modelo. Entonces es lo que amo, lo que creo, lo que hago y lo que modelo. Lo que amo tiene que ver con el corazón. Lo que creo tiene que ver con la mente. Lo que hago tiene que ver con las manos. Y lo que modelo tiene que ver entonces con los pies. Todas y cada una de las enseñanzas que daremos en adelante, escuela dominical y estudio bíblico, siempre debe estar impregnada con algunos de estos pilares que vamos a enseñar el día de hoy. Y esto no es diferente a lo que los teólogos durante siglos han enseñado, solo que decidimos colocarles títulos más amigables. Por ejemplo, en teología esto se conoce como ortopatía, lo que amo, ortodoxia, lo que creo, y ortopraxis, lo que hago y lo que modelo. Si alguno es médico aquí, se va a sentir quizás más identificado con estos términos que con nosotros, porque entonces lo clasifican ortodoncia, ortopedia, ortodoxia, y sí pega. Mi hermano, puede ser cualquiera de esos. Así que, para que esté claro, cada uno de ustedes recordará estos títulos como bien se le haga más fácil, ¿cierto? De hecho, personalmente, a título personal, siempre aprendí estos temas, estos términos desde el punto de vista teológico, pero llevarlos a un punto de vista más sensible, más fácil para ustedes como iglesia, también se me ha hecho interesante y aún hasta emocionante, porque no solo lo llevamos a lo que amo, a lo que creo, ¿qué más es? Lo que modelo es el último y el penúltimo, lo que hago, ¿cierto? Sino que también estamos hablando que lo que amo es el corazón, lo que creo es la mente, lo que hago son las manos y lo que modelo son los pies. Entonces tienen 3 términos a su gusto, mis hermanos. Ahí tienen el menú abierto. Entonces, hermanos, quiero que veamos cada uno de estos 4 pilares brevemente y al final, si alguno tiene un comentario o pregunta, por favor hágalo, porque de hecho esto nos ayudaría a saber qué camino tomar para empezar esta carrera de enseñanzas también. Si hay algo que es una bendición dentro de la iglesia, es que esta brinde espacios para que la iglesia participe. Por ello somos muy intencionales en que participen los jueves y en nuestros estudios bíblicos y en este espacio de escuela dominical. Si hay algo que debemos hacer como líderes, es llevarlos desde el lugar donde ustedes se encuentren, el corazón,
la mente, las manos y los pies al lugar donde Dios los quiere: el corazón, la mente, las manos y los pies. Esa es nuestra responsabilidad y por ello vamos a dar cuenta delante de Dios. Es sacarlos del lugar donde ustedes están y no llevarlos al lugar donde yo quiero, sino al lugar donde Dios los quiere. Y Dios no los quiere incompletos. Cuando hablamos de que un hermano ama al Señor, Él lo ama completamente, no que su mente va a estar donde Dios la quiere, pero su corazón está donde Él quiere. ¿Sí me hago entender? Dios los quiere completo. Dios es celoso. Quiero que me acompañen entonces a Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27, el Evangelio de Lucas. Aquel, dice la Biblia, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este texto es la base de esta enseñanza, pero además es la base de los 4 pilares en general, los cuales veremos en adelante en cada enseñanza. El contexto de este texto todos lo conocemos y es en la historia del buen samaritano. Sin embargo, no quiero adentrar porque el intérprete de la ley, que es como comienza el texto, o digamos que esa porción de la escritura, desvía esto que dice hacia saber quién es el prójimo, el cual es contestado por nuestro Señor con la historia del buen samaritano. Pero hay una pregunta inicial, cuando Jesús le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees? Es como algo retórico, ¿cierto?, que el mismo Jesús le hace al intérprete de la ley, porque el que se le acercó es el intérprete de la ley, es un maestro de la ley. Y Jesús le dice: bueno, ¿y tú qué lees ahí? Dime qué lees. Es lo que le está diciendo, y es cuando el intérprete contesta esto: amarás entonces a tu Dios o al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos negar que el intérprete contestó correctamente a la pregunta de Jesús cuando le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y esta respuesta del intérprete llena todo lo que deseamos hacer como iglesia. Es un mandato, es la ley moral de Dios que dio a Moisés en Sinaí, resumida en 2 grandes mandamientos que el mismo Cristo ya había enseñado y que se encuentra registrado en Mateo capítulo 22, el Evangelio sinóptico, versículos del 37 al 39. Entonces, hermanos, a la luz de ese texto vamos a ver entonces los 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares? Lo que amo, lo que creo, lo que hago, lo que modelo. Corazón, mente, manos, pies. Y si eres doctor, ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Como te sientas cómodo. Lo que amo, el corazón. Amarás al Señor tu Dios, dice el intérprete, con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando le preguntamos rápidamente a un cristiano qué es lo primero que ama, lo más probable, hermanos, es que su respuesta es que a Dios. ¿Tú qué es lo primero que amas? A Dios. Pareciera una respuesta automática. Sin embargo, basta con echar rápidamente un ojo a su vida y nos damos cuenta de que no es tan así. Sí, tiene a Dios primero en la teoría, pero cuando vamos a la práctica se evidencia que no está en el primer lugar. Y ese cristiano eres tú, hermano. Ese cristiano soy yo también. Muchas veces, hermanos, nosotros no ponemos a Dios donde tiene que ir Dios, en el primer lugar. Ponemos a nuestra esposa, ponemos a nuestros hijos, ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestros bienes, porque seguramente eso es lo que te da seguridad. Y no ponemos a Dios
como primer lugar. Y creo que el gran problema del cristianismo hoy en día es que estamos haciendo cristianos como una fábrica. Hagan, hagan, hagan y hagan. Tengo que traer gente a la iglesia y ponerlos a hacer para que sean cristianos. Por ello, hermanos, hay tantas iglesias con problemas, tantos ministros derrotados, tantas familias acabadas dentro de la misma iglesia. Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, el primer capítulo lo titula Ser antes que hacer. ¿Se entiende? Ser antes que hacer. Y es muy confrontador ese capítulo, puesto que normalmente cuando llegamos a una iglesia y te ven ciertos dones, te quieren llevar a servir de una vez, sin ni siquiera evaluar qué eres, cuál es tu carácter, cómo son tus emociones. El ser antes que hacer es fundamental para nuestra vida cristiana. Es trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter, de tal manera que llegas a la fe de una manera y en la medida que va pasando el tiempo terminas siendo otra. Esto es lo que se conoce como santificación. De hecho, Miguel en su libro habla de 4 cosas que pasan en esta santificación desde que llegas a la fe hasta que la terminas. El primero de ellos es inconscientemente incompetente. Inconscientemente incompetente, así llegamos. No sabemos cómo actuar o vivir, pero no somos conscientes de esto, por lo tanto, no sabemos que no sabemos. ¿Sí se entiende? No sabemos que no sabemos. Alguien tiene que mostrarnos que estamos mal. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los principales agentes de revelación de nuestras áreas pecaminosas. Pero Dios usa también como instrumento a su pueblo para mostrar nuestros pecados y llevarnos a la verdad. Pero en segundo lugar, él dice conscientemente incompetente. Primero era inconscientemente incompetente y ahora sí, eres consciente de que eres incompetente. En esta etapa estamos conscientes de nuestro pecado, pero todavía no hemos logrado superarlo porque no ha pasado suficiente tiempo desde que fuimos iluminados por la palabra y por el Espíritu Santo para haber implementado en nuestras vidas las disciplinas espirituales necesarias para debilitar ese pecado residual del viejo hombre. En tercer lugar, él dice conscientemente competente. Ya pasaste de ser conscientemente incompetente a ser conscientemente competente. Pasado un tiempo, el Espíritu de Dios va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, de tal manera que esa área particular de pecado con la que hemos estado lidiando va quedando atrás, pero es algo con lo cual aún tenemos que luchar de manera consciente. Ya tú sabes cuáles son tus luchas, hermano, tú luchas permanentemente con eso, pero hay una cuarta etapa que se llama inconscientemente competente. Entonces está inconscientemente incompetente, conscientemente incompetente, conscientemente competente, inconscientemente competente. Y ya en esta área, finalmente, cuando Dios ha cultivado el fruto del Espíritu en nosotros, entonces podemos pasar a ser hombres y mujeres bajo el control ¿de quién? Del Espíritu Santo, con un corazón transformado, que pueden comportarse como verdaderos hijos de Dios, porque ahora hemos llegado a hacer algo por la gracia de Dios y no simplemente estamos haciendo las cosas correctamente, es decir, hacer sin ser. No puedes estar haciendo las cosas en esta etapa sin serlo, porque eso sería hipócrita, de hecho. Ya en esta última etapa de nuestra vida cristiana, nuestro corazón debe rebosar ¿de qué? Del fruto del Espíritu. Ese es el carácter, hermanos. De eso es que debe estar lleno el corazón. ¿De qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Fácil, ¿no? Fácil. Eso es lo que amas. Un ejemplo claro de ser antes que hacer lo vemos en los varones que los apóstoles le pidieron a la iglesia que escogieran.
Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones como de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles no le dijeron a la iglesia: escojan 7 varones y entrénenle en su carácter para que también puedan servir las mesas. No, escojan 7 varones que ya están llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no es tal cosa como muchos predican, de que tú puedes tener amor, pero la templanza tal vez no la tengo. Yo ese don no me lo dio el Señor a mí. No, porque Pablo no está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Pablo en Gálatas está hablando del fruto, un fruto, el cual se manifiesta de esa manera. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué amas tú, mi hermano? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Cómo está tu carácter? ¿En cuál de estas etapas te encuentras? ¿Eres inconscientemente incompetente? ¿Eres conscientemente incompetente? ¿Eres conscientemente competente? ¿O eres inconscientemente competente? ¿Cómo puedes amar correctamente a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Creo que esta última pregunta la podemos contestar teniendo en cuenta nuestro segundo pilar, lo que creo. Ya dimos lo que amo, carácter, corazón, ¿cierto? El corazón. Pero ¿de qué llenas tu corazón? De lo que creo, la mente. Sigue diciendo el texto base: y con toda tu mente, o por lo menos lo dice allí, no está en ese orden, pero dice que amarás al Señor tu Dios, primero con todo tu corazón y con toda tu alma, al corazón, y ahora con toda tu mente, lo que creo. Amamos correctamente a Dios porque nos alimentamos de su palabra, que es el único lugar donde lo podemos conocer. No lo conocerás de otra manera más que lo que Él ha revelado de sí mismo. Mis hermanos, todos tenemos una cosmovisión del mundo. Todos. Aquí no hay ninguno que no tenga una cosmovisión del mundo. Lo importante es saber a través de qué lente lo estás viendo. Muchos lo ven a través del lente de sus propias vidas subjetivas. Yo soy mejor que. La regla de todo el mundo soy yo. Lo ven a través del lente de sus propias vidas subjetivas, de cómo se siente o cómo han triunfado en esta vida. Pero eso al final es vano. Lo importante es tener una cosmovisión clara del mundo desde una perspectiva de aquel que lo creó, desde una perspectiva por encima del sol. Pero para esto se necesita que nos alimentemos de lo correcto. Si te la pasas más viendo series o haciendo las cosas que te gustan que leyendo la palabra de Dios, orando, discipulándote, congregándote y demás disciplinas espirituales, ciertamente tu cosmovisión no va a ser del todo acertada, porque nuestra mente está siendo alimentada más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. ¿De qué alimentas tu mente? A los padres, por ejemplo, si nuestros hijos van al colegio, si no estamos al tanto de lo que pasa en sus vidas para poder pastorear su corazón, créeme que el colegio te lo pastoreará a su modo. El colegio te lo va a pastorear a su modo. Ellos no van a ver los asuntos de la fe importantes si para ti mismo no es importante lo que ellos crean. Esposos, ¿estás pendiente de todo lo que concierne a tu esposa?
todo lo que piensa, todo lo que mira, todo lo que escucha. Todo esto va formando una mente, hermanos. Y si esto está alejado de la palabra de Dios, tu esposa seguirá ese camino. Hay que estar atentos, amados, de cada uno de los detalles. La ortodoxia es importante, la mente es importante, lo que creo es importante. No permitas que el mundo te eduque y eduque a los tuyos. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Es la única manera, hermanos, de amar a Dios con nuestras mentes, como lo dijo el intérprete de la ley, y sobre todo Jesús mismo. Es la única manera de amar a Dios correctamente. Tú no puedes amar a Dios. Es que Juan lo dice, nosotros no podemos amar a quien no conocemos. ¿Y cómo conoces a Dios? En la palabra de Dios. Él se dio a conocer a sí mismo por su palabra, por medio de su palabra y por medio de su Hijo, Jesús. ¿Y dónde encontramos al Hijo, a Jesús? En la palabra de Dios. El saber o el conocimiento ha sido clasificado de diferentes maneras desde la época de Aristóteles. Para fines de nuestra enseñanza, tomaré los mismos que Miguel toma en su libro. Conocimiento es información, perspectiva es sabiduría, convicción es convencimiento, carácter es el conjunto de nuestros hábitos y habilidades es hacer las cosas buenas de manera natural, naturalmente. Muchos tienen información, es decir, conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo, es decir, sabiduría. Por tanto, no hay consistencia en su caminar, en sus convicciones. Como consecuencia, nunca exhiben la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente, es decir, el carácter, que es la manera natural de vivir, es decir, los hábitos. Recordemos que podemos memorizar la Biblia, hermanos y hermanas, sin conocer la Biblia. Podemos conocer datos sin entender su contenido y no llegaremos a conocer algo verdaderamente hasta que lo llevemos a la práctica. Por lo tanto, lo que llenamos nuestra mente y forma nuestro corazón nos va a llevar a ¿qué? A hacer con nuestras manos, y este es otro de los dos pilares que restan, que es lo que hago, las manos. Dice el intérprete de la ley en el texto de Lucas, y con todas tus fuerzas, y con todas tus fuerzas. Y es raro porque Jesús, cuando lo dice en Mateo, Jesús no menciona las fuerzas. Sin embargo, el intérprete dice y con todas sus fuerzas, y no está equivocado porque vemos que Jesús dice haz esto y vivirás. Correcto, haz eso y vivirás. Podemos hacer muchas cosas delante de los demás que aparentemente son buenas, sin que esto es lo que está en nuestros corazones o en nuestras mentes. Podemos hacer mucho, pero eso muchas veces no está en nuestro corazón y en nuestras mentes. Por ejemplo, hace poco, Caín ofrendó, pero en su corazón había enojo. Su ofrenda no fue aceptada a Dios. De la misma manera puedes disimular delante de tus hermanos, pero delante de Dios no se puede. Y tarde que temprano tu semblante mostrará lo que hay verdaderamente en tu corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, amar a Dios con todo lo que somos, pero también con todo lo que tenemos. Muchas veces nuestras fuerzas proceden de nuestros dones que el mismo Dios nos da, de nuestros bienes que el mismo Dios nos da. En todo caso debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Donde pienses que es un área fuerte tuya, bueno, desde esa área debes amar a Dios sirviendo a su iglesia para la gloria de Él. Es hacer con todas nuestras fuerzas, hacer las manos, hacer. ¿Qué hacemos con las manos? Hacemos. ¿Qué hacemos con las manos? Hacemos. Luego de tener un corazón, lo que amas,
preparado junto con tu carácter y una mente entrenada bíblicamente, lo que creo, la consecuencia de ello es la ortopraxis o lo que hago, es decir, entonces, las manos. Si tú como creyente sabes que no haces nada sirviendo a la iglesia del Señor, es posible que sea en lo que amas o en lo que crees, haya un problema en ti. Porque la consecuencia natural de un corazón que ama al Señor y una mente que ama al Señor en unas manos, son unas manos que hacen porque aman al Señor con todas sus fuerzas. La consecuencia de amar al Señor en nuestro corazón, de conocer al Señor en nuestras mentes, naturalmente tiene que hacer, o tiene que ser, hacer. Cuando ya tú estás entrenado en el ser, tu corazón y tu mente, ahora sí estás preparado para hacer manos y pies. Vemos a los apóstoles predicando la palabra de Dios y orando por la iglesia, por los dones dados por Dios mismo para la edificación del ministerio de la piedad. Vemos a los 7 varones escogidos que leíamos ahorita en Hechos, que sirvieron a las mesas y solucionaron el problema que había entre las diferentes viudas de la iglesia del primer siglo. El Señor da dones para que tú los pongas al servicio de la iglesia. Eso es hacer. Eso hicieron los apóstoles. Y predicad a todas las naciones. Y los apóstoles fueron y predicaron a todas las naciones. Escogieron a estos 7 varones, servid a las mesas y organicen a estas viudas. Y los 7 varones sirvieron a las mesas y organizaron a las viudas. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado dones. Estaban dentro de sus fuerzas hacer. El hacer. Pero sobre todo vemos a nuestro Señor Jesucristo cómo sirvió. Si el Dios encarnado vino a servir, mi hermano, ni tú ni yo tenemos excusa para no hacerlo. Es más, no hacerlo es contado como pecado, porque si el Señor te ha dado un don y utilizas ese don para tu trabajo, y eso es bueno, ¿cuánto más deberías colocarlo a disposición de su iglesia? Entonces, mis hermanos, cuando eres corazón y mente formados conforme a la palabra de Dios, entonces haz manos y pies, de tal manera que puedas glorificar a Dios en todo. En la medida que vas creciendo en el ser, debes ir evidenciando de acuerdo con los dones que Dios te ha dado en donde puedes hacer. En la medida que vas creciendo en el ser, Dios te va mostrando a ti en donde puedes hacer. No todos están siendo para hacer predicación, no todos están siendo para ser diáconos, no todos están siendo para luego ser pastores. Pero el Señor da muchos dones y en la iglesia se necesitan muchas cosas. El Señor reparte dones a sus hijos, así que no puedes decir que tú no tienes dones dados por el Señor, porque mi conclusión al respecto sería que no eres entonces hijo de Dios. Porque si da dones aún a los incrédulos, ¿cuánto más daría a sus hijos? Siempre hay un área en la iglesia donde te puedes desenvolver y lo que hagas con un corazón y una mente correcta, entrenada y llena de la palabra de Dios, será una bendición para la iglesia. Hay muchas áreas donde servir en la iglesia: predicación, oración, consejería, todo lo que concierne con este local, por ejemplo. Hay hermanos que son utilizados por Dios aún en sus finanzas y dan deliberadamente y con un corazón y mente que aman a Dios más, no para ser visto. Eso es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que hago. Esas son las manos. Entonces tenemos un carácter probado, que es el corazón, el cual es alimentado por una mente bíblica, que es la mente, lo que lleva como consecuencia el obrar correctamente, es decir, lo que hago, las manos. Pero todo esto da como resultado un modelo y te vuelves ejemplo de algo o de alguien.
Y eso es lo que nos lleva al último pilar, lo que modelo, los pies, la segunda parte de la ortopraxis. Dice el texto, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que veamos un buen ejemplo en la Escritura de lo que es modelar. Siempre vamos a comunicar algo, como lo dije ahorita, hermanos, y de lo que esté lleno nuestro corazón, de lo que esté llena nuestra mente, eso mismo comunicamos y eso mismo mostramos como ejemplo y modelamos para los demás. Y quiero que me acompañen a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 2 al 10. Ese texto se lo deben saber de memoria porque ya lo estudiamos. Y creo que es uno de los ejemplos bíblicos más hermosos de cómo deberíamos modelar. Y no me estoy refiriendo, hermanas, a que tienen que ir a Cartagena a modelar. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10, y me gustaría que los que estén conectados también me siguieran con la lectura de la palabra de Dios. Dice así, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? Dice Pablo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a hacer una pausa, porque Pablo está diciendo de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, si Pablo solo duró 3 semanas y no volvió. Sigamos leyendo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque Pablo estaba seguro de algo. Pues nuestro evangelio, en primer lugar, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, hermanos, que habéis sido ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! O sea, es tremendo, hermanos, que solamente la predicación del Evangelio, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, obró en estos hombres, obró en sus corazones, obró en sus mentes, que ya hacían obras. ¿Y cuáles eran esas obras? La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Y eso lo llevó al texto del versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, no había ningún creyente en Acaya y en Macedonia que no imitaran a estos varones y a estas mujeres de Tesalónica. Hermoso. Porque partiendo de vosotros, sigue diciendo Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo, ahora no se quedó en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y miren esto, de modo que nosotros, es decir, ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, es decir, los que están fuera de Macedonia y Acaya, el resto de gente que vio un ejemplo en los hermanos de Tesalónica, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes, o la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se convirtieron? ¿Para irse de rumba? ¿Para mostrar lo que quisieran? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Hay algo que le pueda agregar yo a esto? La palabra es suficiente, hermanos.
Lo que hace el poder del Evangelio no lo puede hacer más nada. Solo Dios, a través de su poderosa palabra, puede transformar los corazones que antes adorábamos ídolos. Y tú y yo no éramos diferentes de ellos. Tú y yo adorábamos ídolos. Esto fue lo que ocurrió con los hermanos de Tesalónica. Y esa transformación ocasionó ser modelos delante de los pueblos de Acaya, de Macedonia y de todo lugar que se había extendido el ejemplo de estos hermanos. Estos hermanos estaban modelando, caminaban conforme al Evangelio, vivían conforme al Evangelio, trabajaban conforme al Evangelio, sus familias conforme al Evangelio, sus universidades, bueno, sus universidades no había en ese momento, pero en este momento, hermanos, niños en sus colegios modelen el Evangelio, jóvenes en sus universidades modelen el Evangelio, hombres, mujeres en sus trabajos modelen el Evangelio. Cuando ustedes caminen por ahí por la 53, que todo el mundo sepa a quién perteneces tú. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Tanto fue así que Pablo, Silas y Timoteo ya no podían decir nada. Es que ya nosotros no decimos. Ahora ellos nos dicen de nosotros lo que ustedes hicieron por nosotros cuando estuvimos allá. ¿No es increíble? Es sobrenatural. Y eso es lo que nosotros, como iglesia bíblica de la ciudad, queremos que sean miembros de esta iglesia. O que sean los miembros de esta iglesia. Entonces, la teología es importante. La mente, llenar la mente de teología. Pero el corazón también es importante. El carácter es importante. Y eso te va a llevar como consecuencia que lo que tú hagas con las manos, que es importante, va a ser para la gloria de Dios, porque lo que tú hagas es lo que está lleno tu corazón y tu mente. Y naturalmente eso te va a llevar a modelar a alguien, y es a nuestro Señor. Leonard Ravenhill dijo una vez que la tragedia de hoy día es que la iglesia, persigue la felicidad, pero no persigue la santidad. Qué gran problema, hermanos. ¿Cómo le huimos a la santidad? Y lo que hemos hablado, corazón, mente, manos y pies, si lo queremos resumir en una sola palabra, es santidad. Es santidad. Por ello muchos que se hacen llamar cristianos no son imitables. Por cómo modelan a nuestro Señor en sus vidas. No se han negado a sí mismos, no están cargando la cruz, no le siguen a nuestro Señor. Para concluir, hermanos, es bueno que nos preguntemos diariamente, ¿qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más creo? ¿Qué es lo que más hago? ¿Y qué es lo que más modelo? Ojalá y todas las mañanas nos podamos preguntar eso. O incluso, ojalá y cuando nos acostemos, digamos siempre, Señor, ¿qué fue lo que hoy más amé? ¿Qué fue lo que hoy más creí? ¿En el mundo o en ti? ¿Qué fue lo que hoy más hice? ¿Cosas para tu gloria o para la mía? ¿A quién modelé hoy? ¿A Cristo o a mí? Deberíamos preguntarnos eso diariamente. Meditemos diariamente en nuestro corazón de qué está lleno, en nuestras mentes de qué la estamos alimentando mayormente, en nuestras manos en lo que hacemos, a quién glorificamos, y en nuestros pies a quienes estamos intencionalmente modelando para que muchos lleguen a Cristo. Estos son los fundamentos de la vida, hermano. No solo de esta temporal, sino de la vida eterna. Y eso fue lo que Cristo le dijo al intérprete de la ley en el texto siguiente. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y si hay alguien a quien deberíamos ver es a nuestro Señor. Él amaba más al Padre que a cualquier otro. Tenía toda su mente puesta en los negocios del Padre. Obró de tal manera que el Padre siempre fue glorificado.
Y desde entonces modeló de tal manera que el Padre nos lleva día tras día a ser más a la imagen de Él. A Cristo y solo a Cristo sea la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Preguntas, comentarios, alguien que quiera participar, pregunte ahora o calle para siempre. Hermano, ¿quiere preguntar algo? El hermano está haciendo así, para los que no te ven. Hermana, ¿todo claro? ¿Todo oscuro? Sí, quedó muy claro, pero que tremendo. Bien, hermano, entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, mi Rey, por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra, Señor. Y, Señor, queremos, Señor, que tú nos ayudes a formarnos en lo que amamos, en lo que creemos, en lo que hacemos y en lo que modelamos, mi Rey. De que en todo y por todo esté impregnado de tu palabra, de tu evangelio, en cada una de estos pilares, Señor, y en cada una de las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, no solo en la iglesia, sino sobre todo también en la familia, en el trabajo, en la sociedad, Señor, que el mundo cuando nos vea caminando, Señor, solo pueda decir, wow, estos son de Cristo, así como los hermanos de Tesalónica, Señor. A ti sea toda la gloria, ayúdanos en todo y por todo, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, amén y amén.